Pedro Aguirre Cerda, presidente de nuestro país, decía que la educación era sustancial para mejorar la calidad de vida, pero también mejorar la calidad de nuestra sociedad. Desde ese punto de vista, uno tiene que entender que la educación es fundamental. Hoy día, lamentablemente en nuestro país existen grandes brechas entre educación privada y educación pública. Sin embargo, hay instancias que permiten que esa educación se nivele, instancias más bien virtuales. Vamos a estar conversando con el creador de una aplicación de inteligencia artificial que ayuda a niños, niñas y adolescentes entre los 4 y los 14 años a mejorar su rendimiento concretamente en matemática y en lenguaje. ¿Dónde? Donde más que acá. En lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Y si hay algo que realmente nos provoca personalmente, pero también tiene connotaciones políticas importantísimas, es la educación. Yo soy papá y evidentemente la educación de mis hijos me importa muchísimo, pero también me importa que sean jóvenes, ya son jóvenes en realidad mis hijos, que sean jóvenes felices. De alguna forma, la sociedad actual es una sociedad tremendamente competitiva, lo que hace además que los niños, niñas y adolescentes estén en una constante situación de exigencia. Sin embargo, hay hoy día plataformas que facilitan la educación y que además no solamente la facilitan, sino que hacen de la educación algo que personalmente yo considero que es como debería ser. La hacen entretenida, la hacen divertida, la hacen dinámica, la hacen un placer. Y para hablar de educación, de entretención, de placer, de dinamismo, hacemos inmediatamente un contacto con don Javier Arroyo, que es ni más ni menos que el gestor de Smartico, ¿no? Javier, ahí está en Madrid. Hola, ahí ¿qué tal? te veo, Sí, ahí te veo. Así es. Yo estoy en Madrid y nada, es un placer estar con vosotros, un auténtico placer. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte acá y además de poder conversar de educación. Y por lo mismo quiero partir por lo básico. ¿Cómo se te ocurrió desarrollar esta plataforma? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el puntapié que hizo que Smartico existiera? Mira, esto surge en el 2009 junto con mi socio Daniel González de Vega y surge en parte por las circunstancias personales, ¿no? Cuando los dos o tenemos niños o sobrinos que empiezan a crecer, leemos sobre educación y todo lo que vemos son noticias malas, ¿no? El informe PISA, por ejemplo, y además especialmente en matemáticas, ¿no? Los niños españoles con muy malos resultados en un área que se juntaban dos cosas. Para nosotros había sido nuestra materia favorita en la escuela y además pues todas las profesiones del futuro, las nuevas profesiones, hacia dónde va el mundo, es cada vez más números, ¿verdad? Análisis de datos, programación, etcétera, ¿no? Entonces nos parecía que era un tema especialmente sensible y peligroso el tener un bajo rendimiento en matemáticas, ¿no? O digamos, te hacía menos competitivo y tener menos oportunidades en el futuro si no eres bueno en matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay dos formas de actuar, bien desde la educación reglada, como pueden ser el colegio, el Ministerio de Educación, etcétera, que como te puedes imaginar, ¿no? Para emprendedores pues es un mundo, la educación está súper politizada en cualquier país del mundo, las cosas van muy lentas y entonces para un emprendedor es inviable, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos actuar como complemento a la escuela, por fuera, inventar algo que sirviera para entrenar a los niños que fueran mejores en matemáticas y además fuera complementario al sistema oficial, ¿no? Y así fue como nació Smartico. Esta idea, de alguna u otra manera, se establece también entendiendo las distintas políticas públicas vinculadas a la educación, porque ustedes están en varios países, ¿o no? Sí, nosotros estamos en más de 100 países, tenemos miles de alumnos en más de 100 países y al final lo que hemos hecho es un plan de estudios universal, es decir, que se puede aplicar en cualquier sitio del mundo, cubren el temario completo que estudia un niño de 4 a 14 años
pero secuenciado de una manera totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque en la escuela hay que ir a un ritmo medio, ¿no? Porque tienes 25, 30, 35 niños en clase, tienes que ir a un ritmo medio para poder dar clase, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la realidad es que ese ritmo medio satisface a muy pocos, ¿no? Porque hay alumnos que están por encima, que esos pues dejan capacidad ociosa, se aburren, no estás sacando lo máximo de ellos, y por el contrario, niños que no están a ese nivel medio, no llegan, entonces, pero tienen capacidad para seguir y avanzar a su ritmo y poder aprender. Entonces, claro, al tener que ir a un ritmo que es superior, pues van dejando lagunas. Esas lagunas van acrecentándose con los años y llega un momento que las matemáticas se vuelven más difíciles y pierden el salto y es, bueno, pues ocurre el fracaso escolar, ¿no? Entonces, dijimos, esto no tiene sentido habiendo tecnología, ¿no? Habiendo inteligencia artificial que te permite estudiar a cada alumno, conocer con una exactitud máxima cuáles son sus carencias, qué domina, qué no domina, y además te permite hacer un plan de estudios a medida para cada uno exactamente con lo que necesita trabajar. No tiene sentido a un ritmo medio, ¿no? Esto de café para todos o una talla única para todos no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue desarrollar toda esta tecnología, que es tecnología que hemos desarrollado nosotros de inteligencia artificial, y eso es lo que nos permite poder ir adaptando el contenido al rendimiento y a la capacidad de cada uno. ¿Por qué? Porque yo creo que el éxito, digamos, o el futuro de la educación pasa por la personalización máxima, ¿no? Es decir, que tú avances, consigan sacar el máximo de ti, pero siempre que sea motivante. Es decir, que vayas a un ritmo que sea cómodo, o sea, que sea motivante, no te frustre, pero sin embargo sea un reto. Es decir, que te cueste esfuerzo, pero que ese esfuerzo sea asequible y no sea desmotivante. Es decir, que sea un esfuerzo que puedas llegar a hacerlo. Tienes dos ejemplos extremos. Si tú terminas tu trabajo diario y has fallado todo, pues no, has aprendido poco y encima es frustrante. Por el contrario, si terminas tu trabajo diario y has resuelto todo correctamente, tampoco has aprendido, pero quiere decir que todo ya lo sabías, ¿no? Entonces, encontrar esa línea fina que para cada uno está en un nivel diferente, humanamente es imposible, sin embargo con tecnología sí que se puede. Ahora, en ese sentido, ¿cómo se establecen ciertas dimensiones vinculadas a las partes emocionales, ¿no? Porque yo me imagino, Javier, a ver, efectivamente hacer clases individuales puede ser muy positivo para el niño, niña o el adolescente, pero también puede tener elementos que, no diría perjudiciales, pero sí podría tener elementos complejos, digamos. Yo entiendo que esta aplicación va acorde a las capacidades de cada niño o niña, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. Entiendo perfectamente tu pregunta, y además es muy lógica, ¿no? O sea, Smartick no pretende jamás ni sustituir al colegio ni sustituir al profesor, ¿no? Digamos, esa labor es muy necesaria y muy buena. Los niños tienen que ir a la escuela, tienen que socializar. Hay grandísimos beneficios socioemocionales de interactuar con otros niños, ir a una escuela, escuchar a un líder como puede ser el profesor, motivarles, transmitirles su pasión por una materia. Smartick al final lo que se trata es de un entrenamiento a medida, digamos, es una herramienta perfecta para atender a la diversidad. Es decir, como complemento a esa clase en grupo, que cada uno luego en su casa entrene a medida para sacar lo máximo de cada uno, ¿no? Pero siempre ha sido concebida como un complemento y la mejor ayuda al maestro para atender esa diversidad que humanamente, pues porque no hay recursos, porque es muy difícil, ¿no? Tú no puedes generar un ejercicio exacto para cada niño, ¿no? En milésimas de segundo, además corregirlo, evaluar cómo lo ha hecho y generar el siguiente ejercicio en milésimas de segundo, ¿no? Tú no puedes. Entonces, humanamente atienda a la diversidad mucho mejor, pero siempre como complemento a la clase en grupo, y obviamente nosotros somos súper partidarios de que los niños tienen que ir a la escuela, es decir, presencialidad para esos niveles, niños de 4 a 14 años, presencialidad 100%, asistencia a la escuela es... yo no lo concibo de otra manera. La educación sería un grandísimo error. Ahora, en ese sentido, ustedes
funcionan con niños y niñas desde los 4 hasta los 14 años. Ese es el rango, entiendo, sí, que Smartick trabaja. Sí. ¿Cómo van desarrollando las dimensiones? Porque tú lo mencionabas hace un rato, que evidentemente hay distintos procesos de aprendizaje. ¿Cómo voy desarrollando o cómo voy viendo esos procesos? Y en ese sentido, la inteligencia artificial, ¿qué tan masiva, por así decirlo, es para poder captar, en definitiva, las dificultades de cada uno de los niños o niñas que ahí se meten y establecer una situación de, comillas, de realidad de avance, ¿no? Porque me imagino que hay una cosa ahí como más compleja, ¿no? Sí, desde el punto de vista tecnológico es súper complejo, ¿eh? Nosotros tenemos un equipo de 100 personas expertos en didáctica de las matemáticas, ¿no? Hay una cosa que es saber matemáticas, y eso no quiere decir que las sepas enseñar, ¿eh? Tú puedes saber mucho matemáticas y sin embargo no saber enseñarlas, ¿no? Entonces tenemos expertos en didáctica de las matemáticas, tenemos pedagogos, psicólogos, más allá de ingenieros que están programando, ¿no? Entonces, ¿cómo de lejos te permite ir la tecnología? Te permite adaptar, de verdad, como un guante, el contenido al comportamiento de cada niño con una rapidez extrema. Es decir, en cuestión de milésimas de segundo, tú eres capaz de generar el siguiente ejercicio. Es decir, no tener nada precargado, sino que todo se va generando en función de su comportamiento y todo su histórico. Y además de eso, lo que te permite es hacer análisis prácticamente instantáneos de el comportamiento. Tú ten en cuenta que en Smartick se resuelven a diario como 2 millones de ejercicios, resueltos. De cada ejercicio tomamos de 20 a 50 puntos de datos. Pues la velocidad con la que responde, qué tipo de contenido es, si responde bien o mal, o sea, muchísimos parámetros, ¿no? Entonces, todo ese análisis de qué han hecho millones de niños antes que han pasado por ese ejercicio, más tu histórico, más cómo has respondido en ese momento, te permite ser muy preciso, de una precisión altísima, en generar y acertar el siguiente ejercicio de tal manera que sea un poquito más difícil que el anterior, que te suponga un reto, pero sabemos que es un reto asequible. Si aún así no contestaras correctamente, bajamos a un punto donde tenemos la certeza que previamente has contestado X veces de forma correcta a ese concepto. Y a partir de ahí otra vez vamos incrementando, ¿no? Entonces, la precisión que tenemos y que te ofrece la tecnología es prácticamente insuperable, ¿no? Y así lo vemos, ¿no? Los resultados son muy buenos. Llevamos años trabajando en eso, hemos recibido muchísimos premios, pero para que te hagas una idea, el 94% de los niños que hacen Smartick mejoran sus capacidades matemáticas y mejoran su nota en la escuela, ¿no? Entonces, más o menos que estamos, pero con total humildad, tiene todo el sentido. Es decir, si tú entrenas una faceta de tu vida, un área, a diario, vas a mejorar respecto a si no lo entrenas. Claro. Si además ese entrenamiento es a medida, vas a mejorar más que si es un entrenamiento genérico en papel, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente los niños que entrenan todos los días las matemáticas o la lectura, esos 15 minutos, y si además ese contenido está perfectamente diseñado para este niño, pues las mejoras son extraordinarias. Javier, me has hablado todo el rato de matemáticas. ¿Solamente se focalizan en esa enseñanza? ¿También tienen lenguaje? ¿O solo matemática? ¿O científico, digamos, más duro, más exacto? Pues mira, tenemos los dos programas, matemáticas y la parte de lectura. Es verdad que históricamente, cuando empezamos con matemáticas, y a mí me apasionan mucho las matemáticas, tiendo a hablar más de matemáticas, pero tenemos la parte de lenguaje también, donde ahí el itinerario va desde aprender a leer, es decir, tenemos niños de 3, 4 años que no saben leer, y va desde reconocer la grafía, asociar el fonema con el sonido con esa grafía y comenzar a leer de ahí hasta ortografía, gramática y comprensión lectora, es decir, textos complejos, entenderlos y saber extraer la información relevante de la irrelevante, entender lo que te están diciendo. O sea, al final, ¿qué ocurre en la educación de hoy en día?
los niños tienen dificultades con las matemáticas o, digamos, de alguna manera se frustran porque no entienden bien la aplicación en la vida diaria, y por otro lado leen peor que generaciones anteriores, ¿no? Porque hay una cultura de la inmediatez, o sea, digamos, la atención y la concentración está mermada. Entonces, si tú te concentras peor y prestas menos atención, pues tiene un impacto también en la lectura, ¿no? Que no llegas a entender tan bien como generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aprendemos leyendo, la mayoría de los aprendizajes suele ser leyendo. Si tú lees lento o cada 2x3 tienes que ir hacia atrás en el párrafo, en la frase, porque no las tienes que volver a empezar a ver si no las has entendido bien, o hacia atrás en el párrafo porque has terminado el párrafo y no has entendido bien. Todas estas cosas hacen que tu aprendizaje se ralentice. Aprendes menos que un niño que domina perfectamente la lectura, ¿no? Lo mismo ocurre con el vocabulario. Niños que tienen un mayor vocabulario se expresan mejor, tienen una riqueza, tienen un mejor entendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esos dos programas, matemáticas y, por otro lado, lectura. Ahora, en ese aspecto, Javier, el tema de la lectura, a ver, de alguna u otra manera tienes que estar relacionado con los distintos planes educacionales, las distintas políticas educacionales de cada país, o no. Porque pensaba, por ejemplo, en el caso de la lectoescritura, es uno de los procesos más complejos que vive un niño, y por lo mismo pasarlo es muy difícil. Y por otro lado, la competitividad que exige o que se le exige a los niños respecto a que desarrollen estas capacidades rápidamente, también termina siendo un conflicto para el estudiante, por así decirlo, o la estudiante. ¿Cómo lo van viendo ustedes de acuerdo a cada país? Porque no solamente es el niño o niña entre 4 y 14 años que ustedes tienen que focalizar, sino que hay dimensiones culturales, me imagino, de cada país donde ustedes están que interfieren o de alguna manera hay que tomar en consideración a la hora de desarrollar los programas, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí sí que diferenciamos claramente matemáticas del programa más relacionado con el lenguaje, ¿no? En matemáticas sí que tenemos claramente en cuenta por la realidad de cada país, los planes de estudios, porque el comienzo no es siempre en el mismo punto, ¿no? Hay mucha diferencia de niveles de Reino Unido, por ejemplo, a Perú, o a Chile, o de España a Inglaterra, o de Estados Unidos a España, etc. O sea, ahí sí que tenemos en cuenta sobre todo el punto de partida, y a partir de ahí cada niña avanza en función de su capacidad. Y en el punto de vista del lenguaje, has dicho una cosa muy cierta, ¿no? Y a fecha de hoy está solamente en español, porque no todos los idiomas aprenden a leer igual, ¿no? Por ejemplo, en inglés aprenden más por fonemas, por sonidos, y no por tanto por cómo se escribe, ¿no? Mientras que en español tú lees igual que escribes, ¿no? Exacto. Y la misma combinación de palabras siempre tiene la misma pronunciación, pero no ocurre lo mismo en otros idiomas, ¿no? Entonces, en matemáticas sí que está totalmente adaptado y particularizado para cada país. En la parte del lenguaje es por idiomas. Entonces, de momento lo tenemos en español. ¿Cómo se van asesorando, Javier, en todo esto? Porque ustedes son bastante matemáticos, lo has destacado varias veces, así que me queda clarísimo, pero la parte del lenguaje efectivamente tiene otros elementos bien complejos. Tú acabas de mencionar el tema de análisis de texto. El análisis de texto y el análisis de discurso en general, ustedes trabajan más bien texto, es muy puntual, exige además conocimientos anexos muy profundos, sobre todo cuando ya uno está más pensando en adolescentes, en púberes y adolescentes. Los niveles de profundidad hoy día son más exigentes y lamentablemente las sociedades, bueno, tú lo mencionaste al pasar, pero las sociedades están cada vez menos lectoras, menos vinculadas a ese tipo por así decirlo, de juicio crítico, de desarrollo de análisis, de establecer una mirada reflexiva frente a lo que se le está presentando. ¿Cómo lo hacen ahí? Porque eso debe ser más complejo, ¿no? Tengo la sensación. Sí. Al no ser tan exacto, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Sí, es verdad que yo he hablado más de la parte de matemáticas, pero tenemos un equipo de más de 100 personas y ahí hay expertos en la lengua, ¿no? Más allá de eso, o sea, que tenemos expertos, como tú bien decías, ¿no? Hasta con un área que además has pasado muy rápido, pero que para nosotros es absolutamente esencial, que es el pensamiento crítico, ¿no? Y que por desgracia, pues
cada vez se plasma más, ¿no? Fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y cada vez está más en retirada, además. La gente como que no hace la reflexión ni el análisis, sino que simplemente la gente está muy visceral, por decirlo de alguna manera. No hay ninguna reflexión, y además, para colmo, está validado porque la gente cree que así está hablando con la verdad. Como yo digo, Sí. la verdad de frente. Señor, señora, no está diciendo la verdad, está diciendo lo que le pasa. No está ni siquiera pensando en lo que dice. Como, Y eso no además, es la verdad, digamos. Claro, y además, como dices tú, la verdad, primero que la verdad es muy relativa, como dices tú, pero es que Absolutamente. además te reafirmas en tu verdad, porque todas las redes sociales, las algoritmias están diseñadas para mostrarte más contenido del que te gusta o más acorde con tu forma de pensar y tus Exacto. gustos. Entonces, cuando tú tienes una opinión muy fuerte sobre algo, esa opinión, las redes sociales lo que hacen es radicalizarte aún más o digamos, reafirmarte aún más en tu opinión que tienes, con lo cual extremas todavía aún más tu posición, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico es absolutamente esencial, ¿no? Entonces, para cuestionarte las cosas, ¿no? La veracidad de las cosas, contrastar diferentes fuentes de información, tener esa capacidad crítica y esa capacidad de digamos, de investigar y de ir más allá de la noticia que lees, ¿no? Entonces, el lenguaje es clave. Y yo hablaba antes de la parte de matemáticas, pero tenemos auténticos expertos y el programa de lectura es muy potente, ¿no? Porque va desde aprender a leer, pero también trabaja y dominio del lenguaje, ¿no? Pues ortografía, gramática, tal, pero también trabaja toda esta parte. Hay un módulo de pensamiento crítico también, donde... Muy bueno eso. Sí, mira, fíjate, hay un dato que es muy potente del informe PISA que dice que el 90% de los niños terminan la educación obligatoria sin saber diferenciar un hecho de una opinión, ¿no? Que al final es absolutamente esencial Es para las fake peligrosísimo, news. además. Si tú estás viendo una opinión y piensas que es un hecho, pues esa es tu verdad, ¿no? Entonces lo vas a defender de forma tajante una postura que no es una postura objetiva, es una opinión, ¿no? Entonces Bueno, sí. y tú, Javier, mencionabas el tema de las fake news y de cómo se van creando realidades también, que es el otro riesgo de los lenguajes, digamos, o del lenguaje. El lenguaje crea efectivamente realidad y plasma, sobre todo a nivel emocional, ciertas ideas que son muy, muy concretas. Javier, vamos a hacer una breve pausa, muy, muy cortita, pero volvemos inmediatamente a hablar aquí de educación, de inteligencia artificial y también de pensamiento crítico, ¿no? Que en definitiva es un elemento sustancial para mejorar incluso no solamente la capacidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también para mejorar la sociedad en la cual vivimos. No se vayan de la compañía de TVEX, volvemos de inmediato. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos en contacto, cruzando el charco, porque estamos ahí con la península ibérica, concretamente con Madrid. Vamos a hacer contacto con don Javier Arroyo, uno de los creadores de Smartick, esta aplicación que a partir de la inteligencia artificial ayuda a niños, niñas y adolescentes entre los 4 y los 14 años a desarrollarse en fundamentalmente conocimientos matemáticos y también conocimientos de literatura. Nosotros acá ya no hablamos de literatura, hablamos de lenguaje en Chile, y eso justamente me lleva a esta idea de cómo van configurando los distintos niveles de acuerdo a los distintos países en los que están. Tú me decías que están fundamentalmente desarrollando esta parte, la parte de lenguaje o de literatura en español, y dabas una explicación muy, muy correcta, digamos, como digamos, uno aprende la fonética en inglés es muy importante. De hecho, tienen estos concursos de deletrear, ¿no? De deletrear la palabra. Y ahí hay un elemento bien fundamental. Javier, ¿cómo van configurándose de acuerdo a las distintas necesidades de los distintos países? ¿O eso da lo mismo porque la inteligencia artificial simplemente va viendo las necesidades en forma individual? Nosotros digamos que tenemos el plan de estudios completo en lengua hispana. Sabemos de los 4 a los 14 años el contenido que hay que cubrir. Y lo que sí cambia es la secuenciación con respecto al programa oficial del ministerio, ¿no? Es decir, nosotros dejamos que sean los propios niños los que demuestren cuánto de rápido o de lento son capaces de avanzar, de tal manera que avanzan siempre a su ritmo, ¿no? Y además pueden rellenar esas carencias que han ido dejando durante en la etapa en el colegio, digamos,
y que la clase en grupo ya no te permite detener la clase para que cada uno complete esos huecos que se ha ido dejando, que además son diferentes según la persona. Entonces te permite, por un lado, rellenar esos huecos y luego avanzar en función de tu ritmo, ¿no? O sea, podrás avanzar más rápido o más lento en función de tu capacidad. Pero el contenido es bastante más universal del que nos creemos, ¿eh? En la parte del lenguaje, al final hay que cubrir, si tú comparas el temario de todos los países de lengua hispana, es prácticamente idéntico, ¿no? Lo que cambia es la secuenciación, cómo se ordena en cada curso, ¿no? Pero lo que hay que saber a final de que tú terminas los 14 años es muy similar. Ahora, en ese aspecto hay algo que tú mencionabas, Javier, que me parece muy importante, y es esta distinción entre hecho y opinión. Perdona que te lleve a eso, porque creo que es... a ver, porque finalmente el pensamiento crítico, claro, uno quizás lo aplica más en ciencias sociales, pero el pensamiento crítico sirve, la verdad, para vivir. Y es aplicable incluso a las matemáticas y a ciencias exactas. Desde ese punto de vista, ¿cómo van desarrollando, cómo van estableciendo una mirada desde la inteligencia artificial para entender que los y las usuarias y usuarios están efectivamente internalizando esto? Porque a uno le pasa incluso haciendo clases, que uno trata de poner pensamiento crítico, trata de plasmar pensamiento crítico, pero tú dijiste algo que en realidad es preocupante, que es la división entre hecho y opinión. Y eso está mucho más arraigado de lo que uno cree. Y tiene que ver con lo que yo te decía. La gente es capaz de decir como un valor que va con la verdad por delante. Incluso dice, a la gente no le gusta que yo diga la verdad por delante o que yo hable con la verdad. Y uno de repente dice, a ver, pero es que usted no está yendo con la verdad por delante, usted ni siquiera está pensando lo que dice. Y finalmente está transgrediendo, insultando, generando un mal momento. O sea, está haciendo una situación mucho más compleja. Te lo pregunto porque finalmente esta aplicación se vincula con aspectos muy humanos en lo concreto, ¿no? Sí, fíjate, ¿cuál es nuestra ambición o nuestra vocación? Es formar mejor a los ciudadanos del futuro, ¿no? Entonces, eso es como nuestro sueño, ¿no? Lo que tenemos en la cabeza y donde nos gustaría llegar. ¿Cuáles son las habilidades, si nos paramos a pensar de forma crítica, con una visión un poco más amplia del mundo, cuáles son las habilidades que van a requerir nuestros hijos el día de mañana? Y ahí doy un paso atrás. Hay un cambio enorme de generación. En mi generación, el niño más capaz, digamos, o considerado más capaz, era el que sabía retener más información o el que sabía dominar más información, ¿no? Hoy en día, eso tiene poco sentido ya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la palma de la mano tenemos un aparatito que es un smartphone, que es como la mayor computadora del mundo comparado con cuando yo iba a la escuela. Entonces, todo está aquí. Entonces, mi habilidad que me va a diferenciar o me va a hacer un mejor profesional o profesional con más éxito, o una persona, o mejor persona, digamos, no es saber retener los nombres de todos los ríos y todas las provincias como se estudiaba mi padre, ¿no? Sino que es, oye, conozco estas diferentes fuentes de información, sé relacionar lo que he leído aquí, sé relacionarlo con esto y con esto, y extraigo las conclusiones de valor añadido, sé discriminar información relevante e información irrelevante, tengo esa capacidad crítica para saber cuándo hay un dato que me suena raro y necesito contrastar, etcétera. Pero en el fondo es tener habilidades de pensamiento crítico, saber relacionar diferentes fuentes de información, tener un buen manejo numérico, porque ahora mismo cualquier noticia son todo porcentajes de incremento, de descenso, datos de crecimiento. O sea, hay mucho dato en nuestra vida real. No te tienes que dedicar a las matemáticas de ser ingeniero, pero tienes que tener un manejo y estar cómodo con los números. ¿Por qué? O sea, en definitiva, todo esto al final va a hacer que seamos ciudadanos mejor informados y por tanto menos manipulables, ¿no? Que es uno de los problemas de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿nos tenemos que dedicar todos a las matemáticas o al lenguaje? No, pero claramente los niños que tengan esas habilidades les va a ir bien en el futuro, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo hemos decidido formar a los niños en esas habilidades que van a necesitar? Pues con dos programas alternativos o complementarios si eliges los dos, ¿no? Uno es matemáticas, sentando muy bien las matemáticas y además trabajando las matemáticas yendo mucho más allá que el puro cálculo mental,
trabajando la lógica, el razonamiento, ejercicios que tienen que pensar. Les damos más información de la que necesitan para que sepan cuál es la información relevante. A veces les damos la solución y tienen que saber en qué unidad es efectivamente esa solución, ¿no? Trabajamos también la programación, etcétera, ¿no? Y en la parte del lenguaje, como te decía, vamos mucho más allá de aprender a leer, la ortografía de clásica toda la vida. Y incluimos áreas también de pensar, de todo el pensamiento crítico, comprensión lectora, leer y entender bien lo que se lee, etcétera, ¿no? O sea, intentamos aportar nuestro granito de arena a un mejor futuro de niños a través de estos dos programas. Eso es un poco, digamos, lo que nos gustaría y lo que, bueno, pues donde vamos avanzando. Hay una cosa que quiero destacar de lo que acabas de decir, Javier, que es cuando hablas en el fondo, de establecerse en una mirada numérica de todo. Porque por lo menos acá en Chile ha pasado que, en definitiva, todo lo que se habla se estructura estadísticamente. Y si bien la estadística es muy importante, si yo no hago un buen análisis de los sesgos estadísticos, puedo equivocar el discurso de manera brutal. Y ahí volvemos a la capacidad analítica y la capacidad reflexiva y el entender estos discursos. Lamentablemente muchas veces los medios hablan solamente de datos porcentuales sin entender cómo se obtienen esos datos porcentuales, qué significan esos datos porcentuales y a qué responden esos datos porcentuales. Entonces ahí hay varios elementos. Hay partes de la aplicación que crucen en definitiva el juicio crítico o estos aspectos, para ponerlo en términos metodológicos, cuantitativos con los cualitativos, ¿o no? Sí. Sin duda. Para nosotros huimos de los aspectos puramente cuantitativos. Hay que manejarlos y hay que dominarlos, pero hay que ir mucho más allá. Los datos, como tú dices, un dato mal interpretado, o sea, un dato puede estar bien calculado, ¿no? Exacto. Oye, tú puedes saber pero puede multiplicar. interpretarse mal y eso puede ser gravísimo. Claro, tú puedes ser buenísimo haciendo una multiplicación te pongo un ejemplo, de 3 cifras, que lo calculas rápido, con seguridad, no fallas, pero sin embargo has multiplicado mal. O sea, has cogido 2 cifras que no era esta la que tenías claro. era otra la que tenías que multiplicar para llegar a lo que te están pidiendo o a lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, el cálculo está muy bien. O sea, la parte cuantitativa no es que esté muy bien, es que es absolutamente necesaria, pero no es suficiente, hay que ir más allá, hay que entender el por qué, hay que aprender a pensar, hay que ir mucho más allá. Entonces, para nosotros eso es una parte esencial, ¿no? Porque históricamente, bien porque no hacía falta o bien porque eran otros tiempos y había otros medios, no se trabajaba eso, pero hoy en día, con tecnología, pudiendo adaptar a cada uno, sabiendo cómo va evolucionando la sociedad, hay que preparar, hay que actualizar los métodos de aprendizaje, ¿no? En general. Entonces, hay que cambiar los proyectos pedagógicos, hay que actualizarlos, bueno, pues hay que hacer muchas cosas, pero como sabes muy bien, la educación es un área que está súper politizada en cualquier país, entonces pretender cambiar eso, olvídate, desde un lado institucional, como emprendedor es imposible. Entonces, bueno, pues vamos a complementar con nuestro programa, complementamos esa formación de los niños. Ahora, es interesante eso que planteas de que la educación está súper politizada, cosa que es muy, muy real, digamos, pero también es imposible que no sea, porque finalmente hay muchos ramos que también están hasta ideologizados, que sé yo, historia, el mismo lenguaje o literatura, depende de qué es lo que se lea, cómo se analizan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo van ustedes configurando eso? ¿Hay una suerte de neutralidad frente a ciertas cosas, sobre todo en el ámbito más social o más humanista? Sí, nosotros huimos de cualquier politización. Al final lo que queremos es lo mejor para los niños, que mejoren, poder brindarles un mejor futuro, y huimos de cualquier texto, cualquier opinión que esté relacionada con la política, ¿no? Y yo creo que se puede. O sea, hay muchas formas de enseñar las cosas y no, por supuesto. Intentamos evitar esos charcos donde no nos aportan nada y al final, digamos, nos desprestigiaría, y sobre todo que hay alternativa de hacerlo bien, ¿no? Entonces, pues como decíamos antes, ¿no? La educación está muy politizada, es un arma. Es el mejor arma para cambiar el mundo, digamos, para lograr esa igualdad de clases sociales, igualar los habitantes de un entorno rural con
con las ciudades donde pues tienen más medios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es el arma más poderosa que hay para cambiar el mundo, y al ser un arma tan poderosa pues es una tentación difícil de evitar, ¿no? Por parte de los gobiernos de bueno, pues usando ese canal calar un poco las ideas. Pero nosotros huimos totalmente de eso y hay muchas formas de enseñar las cosas sin tener que meterse en charcos. Ahora, cuéntame una cosa, ¿cómo tú me decías que tienen un 90 y tanto % de éxito? ¿Qué pasa con ese otro porcentaje? ¿Han podido descubrir por qué no resulta? ¿Qué es lo que pasa con un porcentaje que no tiene tanto éxito con la aplicación cuando tiene un alto porcentaje de éxito? ¿Han podido observar eso? ¿Tienen, no sé, de pronto alguna encuesta de satisfacción? O conocer, porque también, pucha, las personas pequeñas son, como todas las personas, complejas. Sí. Bueno, hay todo tipo de situaciones, ¿no?, en la vida real. Con un dato tan potente como es el 94% de mejora, pues siempre hay un porcentaje que es complicado, ¿no? De entornos familiares, de prioridades familiares, de pues niños con problemas, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Siempre hay un porcentaje de la población pues con enfermedades, con discapacidades, con entornos complicados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que sí tenemos muy medido es más o menos la mitad de nuestros alumnos son niños que van muy por delante de la clase, y la otra mitad son niños de refuerzo que necesitan ponerse al día, ¿no? Tenemos también niños con síndrome de Down, con TDAH, o sea, con síndrome de déficit de atención e hiperactividad, con síndrome de Asperger. O sea, tenemos todo el abanico entero de necesidades educativas especiales, y funciona muy bien en la medida que tú eres capaz de cada uno de adaptarte a su realidad. Pues los resultados son muy buenos. Pero claro, es complicado cubrir el 100% de la población, ¿no? Pero bueno, estadísticamente es muy relevante tener un 94% de casos con mejora, ¿no? Javier, yo quería, ya que tocaste el tema eso de las necesidades particulares de educación, y hoy día, por lo menos acá en Chile, el tema de la inclusión es algo realmente fundamental. Estamos tratando de que efectivamente los colegios tengan instancias de inclusión real, sobre todo con niños que tienen TEA o con niños con síndrome de Down, que diría que son las dos grandes instancias. De hecho, hace poco se aprobó una ley respecto a esto. ¿Qué pasa ahí con la aplicación? Me imagino que la aplicación satisface también las necesidades de niños con síndrome de Down, niños con TEA. Bueno, el TEA puede ser incluso una persona con TEA puede tener grandes capacidades matemáticas, por ejemplo. Generalmente las problemáticas van más por el lado humanista. Pero bueno, ahí también estaría la aplicación ayudando. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿O da lo mismo? Sí, la aplicación funciona. Fíjate que ahí precisamente Smartick funciona muy bien, ¿no? Porque como es el propio estudiante el que con su comportamiento nos va diciendo a qué ritmo va a avanzar y por dónde tiene que ir, es justo, digamos, todo lo contrario a la escuela, donde hay que ir a un ritmo medio. Entonces, estos niños que necesitan, bueno, pues porque su atención está mermada, por lo que sea, su ritmo de aprendizaje no es igual que el del resto, es donde al ir a un ritmo común a todos y no poder tratar de forma particular a cada uno, pues estos niños se descuelgan, ¿no? Smartick es justo lo contrario. Yo me olvido de un ritmo medio y me adapto, y me olvido incluso de la edad del niño, ¿eh? O sea, es el niño el que va, en definitiva, sí, avanzando solo en su proceso. Sí. Ya, y una cosa, Javier, y la forma de trabajar, yo lo decía al principio del programa, que lograr la nomenclatura o lograr una ecuación entre entretención, ser una situación divertida, que además me produzca goce. Yo personalmente encuentro que aprender es gozoso, para mí siempre ha sido gozoso. Pero en general la gente tiende a ver todo lo contrario, como que aprender es aburrido, como que aprender da lata, da pereza, como dicen en Centroamérica. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo va funcionando la aplicación en ese aspecto? ¿Es real, es atractiva? ¿Tiene componentes lúdicos, digamos, de acuerdo a las edades? Sobre todo también pensando en esto que estoy diciendo de la inclusión, ¿no? Sí, ahí, oye, con total humildad hemos ido mejorando mucho a lo largo de los años. Llevamos ya más de 10 años en el mercado y ahí hemos mejorado muchísimo, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es una realidad que yo no voy a redescubrir la rueda, ¿no? Los métodos en las escuelas, bueno, pues están diseñados por y para otras generaciones, digamos, ¿no? La generación actual, los nativos digitales, su idioma, su forma de expresarse, su entorno natural es la tecnología, es la pantalla, ¿no? Entonces, claro, pasan 8 horas en la escuela en un entorno que para ellos no es su entorno natural, ¿no? Cuando tú a ese niño lo trasladas a un soporte digital, ya solamente su predisposición a aprender, o sea, su actitud hacia el aprendizaje ya es muy superior. O sea, ya está mucho más predispuesto a aprender que cuando es en papel y que son métodos ya obsoletos, ¿no? Entonces, además de esto, cuando además del soporte digital, claro, nosotros hemos ido mejorando muchísimo. O sea, al final tener miles de alumnos te permite haber aprendido, haber analizado todos esos datos de comportamiento e ir mejorando, ¿no? Entonces nosotros hemos incorporado lo que se llama en el argot tecnológico gamificación, es decir, elementos de juego, pues según, pues si responde 5 ejercicios bien seguidos, va ganando estrellas, hay una barra de energía que se pone en verde o en gris según lo va haciendo bien o mal. Esas estrellas que va consiguiendo cuando se esfuerza y tiene un buen rendimiento, al terminar sus 15 minutos diarios, pues puede canjearlo, pues tiene un avatar pequeño, puede comprarle accesorios, mascotas, dar de comer a sus mascotas, regar las plantas que tiene, y tiene juegos como recompensa, son juegos educativos para entrenar la memoria, entrenar la atención, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, tú cuando al niño le hablas en su idioma, está gamificado y le parece divertido, está aprendiendo sin darse cuenta, de una forma motivada y más natural, ¿no? Claro. Entonces, todo esto lo tenemos incorporado, lo tenemos muy medido. Y bueno, y vamos trabajando, digamos, ese compromiso del niño a través de estos elementos de juego. Y cuidado, o sea, esto al final, hacer Smartick no es jugar a la Play ni a la Xbox, son deberes, pero de una manera más natural para ellos y más amena y más divertida, ¿no? Quiero que después, porque tenemos que hacer un breve corte, pero quiero que a la vuelta me cuentes un poco cómo funciona Smartick. Sería buenísimo ahí poder ver algún ejemplo. Así que mientras hacemos el corte, capaz que nos puedas mandar alguna cosa para mostrar un poco cómo funciona Smartick. No se vayan de la compañía de TVX, volvemos inmediatamente con más de lo personal es político, hablando esta vez de inteligencia artificial y educación. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Me llegué a atorar un poquito ahí. Ya estamos de vuelta y por supuesto seguimos conversando de inteligencia artificial, de educación que ocupa la inteligencia artificial para desarrollarse en ámbitos matemáticos y también de lenguaje o de literatura, como ustedes lo llamen en sus distintos rincones del mundo. Para eso estamos con Javier Arroyo, él es uno de los creadores de Smartick, que es esta aplicación justamente que ocupa la inteligencia artificial para desarrollarse en estas dos disciplinas y ayudar así a alumnos entre 4 y 14 años. Javier, cuéntanos un poquito cómo es el proceso entonces para cuando uno se mete a Smartick. El proceso es muy simple y muy lógico. Primero, muy simple porque hay que hacer un registro mínimo donde se piden los datos mínimos, sobre todo de la edad, para saber dónde situar el punto de partida. Y a partir de ahí es bastante lógico. Evaluamos durante el primer día o primeros días, hacemos un test de entrada, digamos, hacemos como un barrido por diferentes áreas para ir identificando allí donde responde lento o no responde bien, para identificar las áreas que no domina todavía, ¿no? La inteligencia artificial diseña un plan de estudios con esas áreas en las que ha detectado carencias y a partir de ahí empieza a trabajar todos los días solamente 15 minutos y va haciendo ejercicios que se van adaptando de un ejercicio al siguiente en función de cómo va reaccionando, cómo se va comportando y cómo va respondiendo el alumno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se encuentra con un concepto que no domina? Hay tutoriales que se le presentan para los conceptos nuevos o cuando detectamos que algo no lo domina bien, donde esos tutoriales le enseñan ese concepto en concreto, ¿no? Y además, nada más terminar la sesión, los padres reciben un correo donde le dicen qué hora ha estado conectado, de qué hora a qué hora, exactamente en qué conceptos ha trabajado, cuántos ejercicios ha hecho
y cómo de bien lo ha hecho y una valoración nuestra, ¿no? Y además existe un equipo humano al que pueden llamar, ¿no? Pueden llamar y consultar cómo van sus niños evolucionando, si tienen dudas sobre el programa, si hay que hacer algún ajuste adicional, consultas pedagógicas, educativas, bien por teléfono, por chat, por email. Bueno, entonces, digamos, está muy bien pensado. Es un método que se actualiza además cada 5 semanas, con lo cual está siempre al día de todos los avances pedagógicos que hay. La experiencia del niño es buenísima, aprenden sin darse cuenta, incluso ellos te piden, ¿no?, trabajar el lenguaje o trabajar las matemáticas, y además los padres tienen un entorno seguro desde casa a cualquier hora, y los padres además tienen la posibilidad de hablar con nuestro equipo para, bueno, pues para todas estas opiniones o dudas o ayuda que necesiten. De alguna manera, por lo que estás contándome, Javier, hay un seguimiento individual, o sea, hay un trabajo con cada uno de los niños. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque me imagino que en algún momento ustedes se reúnen, van viendo. ¿Pasa que de repente hay algún niño que sea más complejo o eso lo va resolviendo la inteligencia artificial en forma, en el algoritmo? No sé, yo ahí obviamente no me manejo. Hay un equipo humano muy, muy potente detrás, donde esto es como un poco como los médicos, ¿no? Que cuando saltan las alarmas, pues hay casos que hay que revisar, entrar al detalle, hacer ajustes manuales, entender la situación. Nos ponemos en contacto con los padres cuando detectamos un comportamiento anómalo, proponemos soluciones. También los padres nos pueden consultar a nosotros y digamos, hay un seguimiento humano muy potente para esa adaptación que hace la máquina, además terminar de perfeccionarla, ¿no? Al final esto es esencial, ¿no? Digamos, el conocer al alumno y conocer las circunstancias de cada uno es absolutamente esencial para que ese contenido se adapte y sacar el máximo rendimiento a cada uno, ¿no? Pero sí, es una combinación, como te decía, del lado humano y el lado tecnológico. ¿En qué países están en este minuto, Javier? Pues estamos en más de 100 países, entonces... Bueno, no. ¿Cómo ha sido la experiencia en Chile para saber? O en Latinoamérica, ¿cómo ha sido la experiencia en Latinoamérica? ¿Es muy distinto el nivel? ¿Cómo pasa eso? En Latinoamérica hay una diferencia de nivel con respecto a España. También la hay con Estados Unidos, es decir, España está al nivel de Europa, más bien a la cola de Europa, más que en los primeros puestos, pero está a nivel europeo, hay un nivel europeo. Estados Unidos está por debajo y Latinoamérica un poquito por debajo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la acogida de Smartec en Latinoamérica ha sido muy buena, ¿no? Porque yo creo que se juntan varios componentes. Primero, es un método que en España está funcionando muy bien y muy conocido, es el número 1 en el mercado para estas dos áreas. Entonces, todo lo que funciona en España suele tener buena reputación y buen eco en Latinoamérica. Además, en Latinoamérica depende de los países, pero en general hay preocupación por la educación. O sea, es un tema serio y que está en las agendas políticas, pero especialmente de las familias. O sea, los padres se preocupan y se preocupan mucho, ¿no? Entonces, el caso chileno es un caso muy destacable, donde hay una de las grandes prioridades de los padres, dar una buena formación a sus hijos. Hay un nivel formativo dentro de la región alto, muy alto en Chile. Y sobre todo yo creo que la mentalidad de los padres chilenos y de las familias chilenas es que tienen que ser competitivos. Ellos no miran ya en su país ni en su región, sino que sus ambiciones son competitividad a nivel global, ¿no? Entonces son muy conscientes de que tienen que preparar a sus hijos para que tengan el nivel, bueno, para poder competir en todo el mundo, ¿no? Y esto no ocurre en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que los chilenos sí que tienen esa apertura de mente y esa ambición de que sus hijos son globales. Entonces, en Chile la acogida está siendo muy buena, especialmente este verano. Bueno, pues nosotros en verano sacamos como unos programas de repaso
para que los niños, pues, por un lado mantengan las rutinas y por otro lado no pierdan lo que han aprendido durante el curso, ¿no? Entonces sacamos unos programas especiales de 1 mes, 2 meses y 3 meses y en el hemisferio sur, en Chile es el país que funciona de todos. Pues porque claramente los padres son padres que ya eran muy formados de generaciones anteriores, pero claramente los padres chilenos les preocupa mucho. O sea, la educación de sus hijos es una prioridad. Entonces hacen el esfuerzo que tengan que hacer y además son conscientes de que la educación es lo que les va a dar un buen futuro a sus hijos, ¿no? Es que eso es muy cierto y ahí justamente quería, ya nos queda poquito tiempo, pero para ir cerrando quería preguntarte lo siguiente, si a ustedes les ha tocado observar brechas entre educación pública y educación privada, porque por lo menos acá en Chile es un tema muy complejo y muy difícil y de repente ustedes pueden tener ahí una cierta percepción o han trabajado con instituciones públicas y privadas o trabajan siempre con individuos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo para ir cerrando ya? Pues mira, nuestros alumnos son tanto de colegio privado como colegio público, ¿no? Yo creo que ten en cuenta que el precio de Smartick es como una cuarta parte el precio de un profesor particular, o sea, un 75% más barato, un 50% más barato que una academia o un centro físico. Claro. Entonces, es un producto, digamos, asequible y eso hace que la variable de decisión no sea el precio, sino que sea lo prioritario que es para ti invertir en matemáticas y el lenguaje, ¿no? Claro. Igual que unos piensan que lo único prioritario es inglés, pero hay otros padres que ya han dado el siguiente salto, que es inglés, y además, oye, quiere invertir en matemáticas y quiere invertir en el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que sí notamos, y notamos bastante, sobre todo en Chile, y es que si tú miras cualquier resultado de prueba internacional, sobre todo en matemáticas, los niños rinden mejor que las niñas, ¿no? Y sin embargo en Smartick, cuando lo hacen en la tranquilidad del hogar, sin la presión del entorno social, sin esos prejuicios, el rendimiento es igual, es idéntico de niños y niñas, ¿no? Entonces eso sí que es un cambio grande. Ahí está la brecha de género bien fuertemente marcada por el entorno social. Javier, se nos acabó el tiempo, quería agradecerte este contacto contigo, obviamente que nos permitas conocer un poco más de esta aplicación, que además establece otras dimensiones y ahora también otras posibilidades vinculadas a la educación virtual. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar sobre Smartick y hablar sobre educación en general, ¿no? Y concienciar un poco a los padres de la importancia. Y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y espero, ustedes se darán cuenta que Javier está abrigado, yo no estoy abrigado, espero que no sea tan rudo ese invierno. Chao, chao, nos vemos. Chao, gracias. Bien, y nosotros nos despedimos porque ya llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy. Recordarles que sigan en la compañía de TVEX, por supuesto, y también invitarlos a un próximo. Lo personal es político.